Amados, ¿cómo le va? Buenas noches, bendiciones. El Eterno los bendiga en gran manera. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por permitirnos, ¿sí? Por permitirme por lo menos poder transmitir un día más, poder compartir con ustedes una enseñanza, poder compartir con ustedes una experiencia, ¿sí? Me gusta transmitir, me gusta poder compartir con ustedes cosas que uno vive, cosas que uno experimenta, cosas que uno aprende, ¿sí? Es importante. Aunque en estos días, ya el viernes pasado, habíamos comenzado una serie acerca del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, ¿sí? Bueno, estuve diciendo acerca de que íbamos a empezar una serie hablando acerca del Espíritu, algunas cosas del Espíritu que por ahí no sabemos, no tenemos muy en cuenta, ¿sí? Y dije que me voy a tomar unos cuantos viernes para poder hablar al respecto, para poder hablar del Espíritu Santo al respecto, del Ruach, Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Eso es en hebreo, Ruach, ¿sí? Que viene de viento, que viene de soplo, HaKodesh, el Espíritu Santo. Está bueno saberlo. Gente, entonces bueno, el viernes pasado habíamos hecho una pequeña introducción acerca del tema, ¿no? Y habíamos visto, y me tomé un buen tiempo, ¿no? para compartir acerca de que, bueno, hubo quien preguntó o hubo quien dijo que hay que dejar, ¿no? que el Espíritu Santo fluya. Y claro que sí, está correcto lo que dijeron. El problema, el problema no lo tiene el Espíritu Santo, él quisiera, claro que sí, pero los que no lo dejamos somos nosotros, ¿no? Si hay algo que el Espíritu va a hacer, recuerden que el Espíritu Santo viene a convencer al mundo, ¿no? de iniquidad, no de pecado, ¿sí? No de pecado, porque aún con el Ruach, con el Espíritu Santo en nuestras vidas, todos los días, a cada rato, erramos el blanco. Algo que tenemos que aprender y algo que tenemos que distinguir, y debo tener acá en mi página, en la página del ministerio, debo tener unos cuantos videos hablando acerca de eso, ¿no? Que cómo pensamos o cómo creemos muchas veces que es solo pecado, ¿no? Pero no es solo pecado. Aquello se ha traducido mal. Recuerden que hemos hablado un montón de veces también acerca de las malas traducciones, ¿sí? Cuando tenemos malas traducciones, entonces es lo que yo pienso, lo que yo me imagino, ¿sí? O lo que se imaginó el que tradujo, ¿no? Aquello, y terminamos teniendo una idea de aquello que muchas veces difiere bastante, ¿no? Del diseño del Padre. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es descubrir. ¿Cómo estás, Moni querida? Buenas noches, bendiciones. Cacho querido, buenas noches, bendiciones también para ustedes. Un abrazo gigante. Entonces, gente, tenemos que ver y saber discernir donde la Biblia habla de iniquidad y donde la Biblia habla de pecado. Recuerden que iniquidad tiene que ver con aquello que arrastramos, ¿sí? por herencia, aquello que cometieron Adán y Eva en el huerto, cuando decidieron adrede, ¿no? desobedecer el mandato del Padre y prestar atención a la voz del enemigo, prestar atención a la voz de Satanás, que en ese momento, ¿no? había tomado a la serpiente para poder manifestarse, ¿no? a través de ella. Que en sí, cuando nosotros nos ponemos a investigar, bueno, uno termina diciéndolo así rápido para que se entienda rápido, pero bueno, uno queda con esa carga, ¿no? Cuando la Biblia habla de serpiente, por ahí nosotros nos imaginamos un animal, ¿no? Entonces, hoy en día, no sé, vemos una víbora, vemos una serpiente por ahí, por el camino, en la calle, a donde sea, y tendemos a matarla, porque lo primero que nos viene a la cabeza es aquel animalito del Edén. Y no, gente, no, nada que ver. Cuando leemos
allá el Génesis y empezamos a leer con entendimiento y empezamos a investigar y escudriñar aquello, nos vamos a dar cuenta que lo que se dice como manzana no era una manzana, lo que se dice una serpiente no era una serpiente, ¿no? Donde se habla de manzana en sí viene a ser como una instrucción. El padre había dado una instrucción y decidieron hacer caso a otra instrucción, a la instrucción o a la voz que el enemigo le estaba dando en ese momento. Y cuando habla de serpiente no habla del animalito en sí, sino que se está refiriendo a una entidad, ¿sí? Busquen en el original, busquen en el diccionario Strong, ¿sí? En el diccionario hebreo del Strong, busquen esas palabras y se van a dar cuenta que muchas cosas no son como pensamos. Pero bueno, no importa, eso sería análisis para otro tema. Pero la cosa, gente, que cuando la Biblia dice pecado, ¿sí? Muchas veces encierra como pecado tanto la iniquidad como el pecado, y hay una gran diferencia entre uno y otro, ¿sí? La iniquidad es aquello, como decíamos, que venimos arrastrando, ¿no? que nos cae como herencia, o que hemos recibido como herencia de la transgresión de Adán y Eva en el huerto, ¿sí? De aquello tenemos que ser redimidos, ¿sí? De aquello tenemos que ser redimidos, claro que sí, pero no de pecado, porque el pecado es una falta menor, ¿sí? Pecado, cuando buscamos en el original la palabra pecado, se refiere a errar el blanco, ¿sí? A errar el blanco, una falta menor, así lo dice, ¿eh? Como que te equivocaste, ¿eh? Te equivocaste. Entonces, el Espíritu Santo no viene a convencer de pecado al mundo, sino que el Espíritu Santo viene a revelar la iniquidad que el mundo tiene, la iniquidad que poseemos, la iniquidad que venimos arrastrando, ¿sí? Y aquello se viene perpetuando generación tras generación. Entonces el Ruach, el Espíritu Santo, lo que viene a hacer es hacerle abrirnos los ojos, ¿sí? Para mostrarnos, para que nosotros podamos ver, entender y comprender que realmente necesitamos a Yeshua para poder ser redimidos de aquella iniquidad. Gente, en mi iniquidad no hay quien entre al reino, ¿sí? Nadie va a entrar al reino mientras siga todavía con la iniquidad en sí. Eso lo tenemos que tener bien, pero bien claro. Zulmita, ¿cómo estás? Buenas noches, bendiciones para vos y para Silvi. Entonces, gente, el Espíritu Santo viene a convencer al mundo, a hacer que el mundo, los habitantes, ¿no?, de este planeta Tierra, ¿sí?, sus ojos se han abierto, se ha corrido el velo y nos demos cuenta de que necesitamos a Yeshua, que nos demos cuenta que necesitamos su redención, que necesitamos su limpieza, que necesitamos que le extirpe la iniquidad de nuestra vida, para de esa manera no solamente tener acceso a la familia de Dios, sino también a ser salvados del juicio que sabemos que nos falta mucho, ese juicio que vendrá sobre la tierra, sobre todos aquellos que rechazaron al Eterno y a su Torah, a su ley. Eso lo tenemos que saber bien. También dice que viene a convencer al mundo de justicia y de juicio, ¿sí? Disculpen que se me hizo una lagunita ahí. Pero, entonces, la obra del Ruach realmente es clave. Decíamos en el video pasado, les había comentado acerca de que alguien me dijo que si yo creía en el Espíritu Santo. Una persona me preguntó en sí si yo creía en el Espíritu Santo y cómo no creer. Claro que sí. Sin el Espíritu no somos nada, sin el Espíritu no vamos para ningún lado, sin el Espíritu no vamos a lograr absolutamente nada de la encomienda que nuestro Padre, con la encomienda con la que nuestro Padre nos mandó a esta tierra, nos guardó, nos cuidó y nos preservó hasta este tiempo, mientras nos va formando para aquello. Gente querida, quiero abrir un pequeño paréntesis ahora, porque más allá de lo que nosotros creamos, más allá de lo que a nosotros se nos ha enseñado acerca del Espíritu Santo, hay mucho más, gente. Hay mucho más. El Padre
ya hace un tiempo que me viene hablando, que me viene diciendo, que me viene mostrando, ¿no? acerca de esto. Por eso la razón también de hacer esta serie, que podamos romper la estructura mental que tenemos del Espíritu Santo, lo que pienso, mi concepto acerca del Espíritu Santo. Recuerden que por ahí se nos ha dicho, y nosotros muchas veces lo creemos, que Él sería como la tercera persona de la Trinidad. Y resulta, gente, que la doctrina de la Trinidad fue metida, injertada, ¿sí? Muy a propósito para distorsionar, ¿no? el plan y la voluntad y el corazón del Eterno, haciéndonos ver que hay tal cosa como primera persona, segunda persona, tercera persona, y esto no es así. En el siglo IV después de Yeshua, aquellos quienes querían imponer un cristianismo romano traen, ¿no? O generan aquella doctrina de la Trinidad, ¿sí? Entonces tenemos que ser sabios en cuanto a eso, ¿no? Entonces el Ruach, el Espíritu Santo, no viene a ser tal cosa como la tercera persona de la Trinidad. Tengámoslo muy, pero muy en cuenta. Busquen, investiguen al respecto, no se queden, siempre digo, no se queden con lo que puedan llegar a escuchar de mí o de cualquier otro, sino que vayan, investiguen aquello, ¿sí? Si de pronto escuchan algo de mí que les hace ruido, no lo desechen, busquen al respecto, ¿sí? Y luego de haber buscado, entonces sí, ¿no? Luego de haber buscado, luego de haber investigado, luego de haber escudriñado aquello, entonces sí, fíjense si lo toman o si lo desechan, ¿no? Pero no desechemos, ¿sí? De una sin haber investigado primero. Entonces, hay ciertas cosas que nosotros tenemos que sacar de nuestra mente, tenemos que realmente poder romper, ¿sí? el paradigma, la idea, el concepto, ¿sí? que tenemos del Espíritu Santo, porque si no lo vamos a tener encerradito en una caja. Y el Espíritu Santo quiere revelarnos cosas poderosas, gente. Cosas poderosas. Decíamos el otro día, en el video pasado, que el Espíritu Santo nos va a guiar, ¿sí? hacia la voluntad del Padre, hacia la Torá del Padre, hacia los preceptos del Padre, hacia lo que Él dijo, hacia lo que Él determinó. Pero si yo tengo en mi mente la idea, el concepto de que la ley fue abolida, de que ahora hay un nuevo pacto, por lo tanto el antiguo pacto o Antiguo Testamento, como se lo conoce, ya no tiene vigencia, estoy en problemas. Porque tenemos una idea acerca de que es de Yeshua para adelante. Solo en el nuevo pacto, y solo prestarle atención al nuevo pacto y bueno, y de alguna manera usar el antiguo pacto como de referencia o conocer las palabras de algún profeta o recordar algún libro del antiguo pacto, pero no es así. El Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a guiar a entender el pacto que nuestro Padre hizo con su pueblo, ¿sí? Entonces nuestro Padre hizo un pacto con su pueblo, que fue luego ratificado a través de Yeshua en su sangre. Renovó, ¿sí? aquel pacto. O lo hizo nuevo, porque ahora hay sangre, pero sin tirar a la basura el viejo. Sin tirar a la basura el viejo. Él vino a ratificar aquello. Él vino a darle continuidad a aquello. Pero tenemos la idea de que Él vino a abolir aquello, de que ahora hay un nuevo pacto, por lo tanto el antiguo pacto, y lamentablemente, bueno, yo estoy diciendo pacto, pero lo que nosotros tenemos en mente es Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. Entonces, como hay un Nuevo Testamento, queda abolido o se le da de baja el Antiguo Testamento.
porque en términos legales es así. En términos legales no puede haber dos testamentos de la misma persona para el mismo destinatario. Se hace un testamento, pero en el momento en que luego se hace otro testamento o se modifica el primero, ¿sí? Entonces, en cuanto a testamento estoy hablando, ¿no? Si usamos la palabra testamento, donde hay un testador y un testatario, ¿sí? Déjenme usar esos términos como nosotros los conocemos. ¿Cómo estás, Susana? Buenas noches, bendiciones. Un abrazo enorme para vos. Entonces, este tal Marción, ¿sí? Con su vasallo, con su, ¿cómo se dice? Con su criado Tertuliano, fue, mejor dicho, Marción el encargado de dividir la Biblia, de poner tal cosa como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, dándonos la idea de que el Nuevo Testamento vino a abolir el Viejo Testamento. Y en términos legales pasa eso. En términos legales pasa eso. O sea, yo no puedo, o sea, si yo voy a usar el término testamento, entonces me estoy refiriendo a un testador que tiene que morir para que el testatario, ¿sí? Reciba aquello, pueda usufructuar aquello. Entonces, el testador escribe, redacta o legaliza un documento, un testamento, que va dirigido que recién aquel va a poder usar, ¿sí? O beneficiarse de aquello hasta tanto o no antes del que este testador muera. Bueno, eso no ha ocurrido. Yeshua murió, pero a los 3 días resucitó, ¿sí? O sea, no cabe, en términos legales no cabe la palabra testamento, ¿sí? Dios nunca escribió un testamento, Dios hizo un pacto, entonces tenemos que hablar correctamente, necesitamos hablar correctamente. Entonces necesitamos entender que Elohim, ¿sí? Hizo un pacto con su pueblo, no con los judíos, no con una sola tribu, con las 12 tribus, y hemos entendido que hoy, ¿sí? Los que estamos llegando a Yeshua, ¿sí? Somos aquellas ovejas perdidas de la casa de Israel, o sea, aquellas 10 tribus que en un principio se diasporizaron por todo el mundo, se regaron, se esparcieron, perdimos identidad, perdimos propósito, nos alejamos y nos fuimos del pacto, ¿sí? La Biblia habla de que el Señor le había dado carta de divorcio, ¿sí? A la casa de Efraín, a las 10 tribus. Entonces nos quedamos fuera de pacto, sin Dios, sin ley. Así estábamos. Entonces, Dios hace un pacto con su pueblo. Allí estaban nuestros padres, nuestros ancestros, allí estaban. ¿Qué viene a hacer Yeshua? A renovar aquel pacto. Un pacto que sí, entiendo, sí. Aquel pacto había sido quebrantado porque el pueblo quebrantó el pacto. El pueblo hizo todo lo que Dios le había dicho, esto no lo hagan. El pueblo rompió aquel pacto. Pero el plan de Dios no cambió. Si bien el pacto fue roto, entonces es hecho un pacto nuevo a través de Yeshua, pero en sí viene a renovar, en sí viene a ratificar aquello que está en el corazón del Padre, que nunca cambió para su pueblo, aunque su pueblo transgredió, aunque su pueblo rompió el pacto. Que viene a ser Yeshua a dar continuidad al deseo, al anhelo del Padre. ¿Sí? Así debe verse. Así lo tenemos que ver. Si no vamos a tener una idea distorsionada en nuestra mente. Por eso digo que el pacto del Dios eterno para con su pueblo sigue vigente. Y Él nos dejó la Torá para que anduviésemos en ella. Él nos dejó la Torá para que tuviéramos una ley que nos rija como pueblo, como ciudadanos del reino. No podemos pensar que la ley fue abolida. ¿Qué fue abolida? ¿Hay cosas que fueron abolidas? Claro que sí.
Hay cosas que fueron abolidas. El sacerdocio arónico, ¿sí? Fue abolido. El sacerdocio arónico tuvo su cumplimiento. En Hebreos 7, 8, 9, creo, si no me equivoco, habla del cambio de ley en cuanto al sacerdocio. Porque ahora ya no está más el sacerdocio arónico, sino que es Yeshua, como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, el sacerdocio que gobierna hoy, que nos gobierna y nos rige hoy. Los sacrificios, la vaca roja, las palomas, los corderos, los machos cabríos, las tortas asadas, todo aquello que se traía y se ofrecía como sacrificio, ¿sí? Aquello ya fue cumplido en Yeshua. Entonces tenemos que entender que sí, ya no tiene vigencia, pero que sí, aún tiene vigencia. ¿Por qué? Porque es para allá donde el Espíritu Santo nos va a llevar. Eso lo tenemos que tener muy en claro, gente. Porque mientras pensemos que la ley del Eterno ya fue abolida, mientras que la ley del Eterno ya no era para antes, solo es para los judíos, estamos en problemas porque no entendemos entonces quiénes somos. No hemos entendido que somos las 12, parte de las 12 tribus de Israel. Somos esas ovejas que se habían dispersado por todo el mundo y el Padre nos llama, nos convoca de nuevo, nos hace regresar a casa. Entonces, como gentiles que éramos, pero ahora injertados en el olivo natural, somos Israel, ahora sí tenemos ley. Claro que sí. Y la palabra ley está mal traducida, porque así lo tradujeron los griegos, ¿sí? Pero no es ley, es Torá, es instrucción. Entonces, cuidado con eso también, porque no es la ley como lo pensamos, sino que es instrucción. La palabra ley viene del hebreo Torá, y Torá es instrucción. La instrucción de un padre para sus hijos, la instrucción de un padre para su pueblo. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, gente. Yeshua les dijo, muchachos, a los discípulos, les dijo, no se vayan de Jerusalén, quédense acá, hasta que venga sobre ustedes la promesa de nuestro Padre. Entonces recibiréis poder y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, gente, ¿qué es una de las cosas que viene a hacer el Espíritu Santo en nuestra vida? A darnos poder y autoridad. Pero eso tenemos que entenderlo a la luz de las Escrituras. Tenemos que entenderlo a la luz del diseño del Padre. ¿Qué es poder y qué es autoridad? Porque lamentablemente hemos hecho desastre con eso. Hemos hecho desastre con eso. Hemos lastimado y hemos herido tanto con eso, por no entender. Poder y autoridad. ¿Qué es lo que es autoridad? Autoridad es la legalización que trae el Padre sobre tu vida para poder ejercer el poder. ¿Sí? ¿Qué es autoridad entonces? Cuando yo digo autoridad no es que yo me subo por encima del resto y me convierto en un autoritario, como lamentablemente hoy en día vemos. Que hay algunos que se toman de eso y son la autoridad, y ojo con decirle algo. Y hoy vivimos en muchas iglesias, se vive un sistema piramidal como Dios nunca dijo que se haga. Pero allí está, en la punta de la pirámide, allá en el pináculo, ¿sí? Allá lo tenemos al siervo del Eterno. Al pastor, al apóstol, al profeta, quien sea que se ponga allá arriba. Porque creemos que donde dice autoridad se está refiriendo a eso y nada que ver. ¿Qué es esa autoridad que recibimos de parte del Ruach? Es la autorización legal. Estoy autorizado legalmente por el Padre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el Padre me autoriza? Porque he puesto mi vida delante de Él. No he hecho solo una oración donde sí, Jesús, entra en mi vida, anótame en el libro, perdón, te pido perdón por mis pecados, y después sigo viviendo igualito que como estaba viviendo antes, pero con la diferencia que ahora el domingo voy a la iglesia.
El Padre no me autoriza porque haya hecho eso. Claro que no. ¿Cuándo el Padre te autoriza? Cuando pones tu vida delante de Él y entendés que no es más como venías caminando, que no es más como venías haciendo, que no es el camino que tienes que seguir, sino que entregás y rendís tu vida y le decís, Padre, acá estoy, guíame. Padre, dime lo que tengo que hacer. Padre, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu diseño para yo caminar en Él? Entonces cuando entiendo, ¿sí? y no solamente digo con mi boca que Él es mi Señor, sino que ahora, ¿sí? aplico a mi ser aquello y digo, no, si Él es mi Señor, entonces me rindo delante de Él para que Él guíe y gobierne mi vida. Entonces es en ese momento donde viene el sello del Ruach sobre tu vida, ¿sí? Y Él viene a autorizarte. Él te autoriza legalmente. Legalmente. ¿Por qué digo legalmente? Porque toda la Biblia es una cuestión de legalidad. Recuerden que el Señor dice ahí, te saqué de allá y ahora te injerto acá, te saqué de allá y ahora te pongo acá. Por lo tanto, te saco del imperio de la muerte y te pongo en el reino del eterno. Por lo tanto, Satanás ya no tiene poder legal sobre tu vida. Entonces estás autorizado legalmente por haber rendido tu vida al eterno. ¿Sí? Entonces, cuando Satanás quiera hacerte ver o te venga a decir a través de alguien que ¿qué estás haciendo ahí? No. El Espíritu Santo me ha dado la autorización para yo poder hacer lo que estoy haciendo. Porque me sacó del imperio de la muerte, me estableció en su reino y ahora me autoriza para llegar a otros con el evangelio del reino, con las buenas noticias del reino. Entonces, Él me autoriza, estoy autorizado por Él para ejercer poder. Ahora, ¿qué es poder? Y volvemos a lo mismo, porque se ha malinterpretado y a veces a propósito el tema de autoridad y poder, ¿no? Entonces tenemos los autoritarios que dicen que tienen todo el poder. Pero gente, lo tenemos que, vuelvo a decir, lo tenemos que leer a la luz del corazón del Padre, a la luz de la intención original de nuestro Padre Celestial. Entonces, desde su contexto, ¿qué es poder? Donde yo ahora estoy autorizado por Él para poder ejercer aquello que Él me mandó a hacer. Para poder ejercer con poder los dones que fluyen a través mío, comandados por el Ruach. ¿Sí? Entonces tengo ese poder sobrenatural que está por encima de mis capacidades para poder ejercer aquello, la tarea, la asignación, la misión, la función por la cual ha sido enviado a la tierra. Entonces le podés decir a un demonio que salga de esa vida y ese demonio tiene que salir. Primero porque estás autorizado por él para ejercer, ¿sí?, ese poder que va a echar fuera ese demonio, que va a echar fuera, a quitar, arrancar aquella enfermedad, ¿sí?, que tal o cual persona tenga, esté viviendo, esté experimentando. Entonces, ejerce a través de tu vida, sos el canal, el medio por el cual el poder de Dios fluye a través de tu vida. Vuelvo a decir, un poder que está por encima de tus habilidades, por encima de tus capacidades. Pero es Él el que te legaliza. Es Él el que te autoriza para poder ejercer aquello. Entonces eso lo tenemos que tener bien, pero bien en cuenta. Por eso Yeshua le está diciendo a sus discípulos, hey, no se muevan de Jerusalén hasta que no sean investidos por el Ruach. Entonces sí, va a poder fluir a través de su vida mi poder, pero también el Ruach los va a legalizar. ¿Sí? Los va a poder legalizar. Porque, gente, miren por ejemplo en Hechos 19, un ejemplo bien claro. Miren, vamos a leerlo. Puedo parafrasearles la historia, pero mejor si la buscamos y la leemos.
Hechos 19, déjenme encontrar la parte. Miren esto. Dice Hechos 19, versículo 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Dice: y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Entonces, estos hombres andaban haciendo exorcismos por ahí. Entonces lo vieron a Pablo y dijeron: wow, este Pablo dice en el nombre de Yeshua, y los demonios se sujetan, los demonios le responden, los demonios le obedecen y salen. Entonces vamos a hacer lo mismo. Y ellos dijeron: te conjuro, o te echo fuera en el nombre de Jesús, ese Jesús del cual Pablo está hablando. Y el demonio le dijo: yo a Jesús lo conozco bien, fue él el que me echó del cielo. Lo conozco a Pablo, nos está perturbando de una manera increíble. Pero ustedes no tienen poder, ustedes no han sido legalizados por el Espíritu Santo como para que yo les obedezca. Ese es el asunto. Esa es la paráfrasis de aquello. Entonces, estos hombres vieron a Pablo hacer algo, pero jamás habían rendido, sometido su vida al Eterno para que fuera el Eterno quien los guiara y fuera el Espíritu Santo quien los legalizara para hacer aquello. ¿Me entienden? Entonces, gente, y no solo eso, a ver, ya quiero ir terminando porque la idea no es hacerlo largo, eso lo había dicho en el primer video de la serie pasada, que la idea no era hacerlo largo, sino que fuera una idea corta y concisa. Entonces, tenemos que sacar de la caja, de nuestra caja mental al Espíritu Santo, poder comprender cuál es su trabajo, cuál es su función en este tiempo, en tu vida, en mi vida, pero poder entender también hacia dónde nos está llevando, que no es solo eso, no es solo eso. Esto apenitas que es el comienzo. El hecho de que el Espíritu Santo venga a nuestra vida y nos legalice para poder utilizar el poder del Padre es solo el comienzo, gente. Hay mucho más. Gente, a ver, nosotros leemos en la Biblia casos como, el pueblo tuvo hambre y cayó maná del cielo. El pueblo tuvo hambre y vino un viento y llenó el campamento de codornices. El pueblo tuvo sed y brotaba el agua de las piedras. A tal punto donde en Deuteronomio el Padre le dice: les di de beber agua de la roca sólida. Entonces, cuando el pueblo cruzó el mar, el mar rojo, el mar de juncos, y no sé qué pasó, pero las aguas se dividieron, ¿sí? Y el pueblo pasó como en seco. Cuando Yeshua convirtió el agua en vino, cuando multiplicó los panes y los peces, o sea, leemos acerca de cosas tremendas. En el caso de Esteban, cuando fue trasladado por el Espíritu Santo, donde desapareció en un lugar y apareció en un abrir y cerrar de ojos en otro lado. Y terminada aquella encomienda, le pasó lo mismo y apareció en otro lado, a 60 kilómetros de distancia, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, estamos hablando, gente, estamos hablando de dimensiones. Estamos hablando de dimensiones, gente. Y aquello, muchos dicen: no, pasó aquella vez porque era necesario, porque nadie conocía a Yeshua, entonces Yeshua tenía que ser conocido, y todo ese verso
que nos dicen que no es así. Entonces todo aquello se ha frenado, todo aquello pareciera que ya tuvo su cumplimiento. Y no, gente, no. Nosotros como seres espirituales, como espíritus en un cuerpo, porque recuerden que siempre digo que mi mamá y mi papá formaron o crearon o a ver, ¿cómo puedo decir? Sí, crearon este cuerpo. Pero yo soy un espíritu. Vos sos un espíritu. ¿Sí? Un ser en ese cuerpo. ¿Me entiendes? Tu mamá y tu papá tuvieron su momento de intimidad y a partir de ahí empezó a gestarse un cuerpo de carne, de huesos, de piel. Y en ese cuerpo el Padre te depositó. ¿Se entiende? Muchas veces también hemos hablado de esto. Entonces, somos un espíritu dentro de un cuerpo. Cuando la mujer samaritana le pregunta a Yeshua, ¿y a dónde adoraremos? Y Yeshua le dice, no, ni en ese monte, ni en este monte, no, porque vuestro Padre o el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y cuando entendemos aquello a la luz del contexto profético, ¿sí? Cuando en Efesios también dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares altos, ¿qué es todo aquello? ¿A qué se refiere todo aquello? A que en la dimensión en la que deberíamos, tal vez ya, o en la dimensión en la cual nos vamos a mover, en otra dimensión, como hijos de nuestro Padre Celestial, un Dios ilimitado, soberano, no estamos limitados a lo que nuestros ojos ven. No estamos limitados a los sentidos. No estoy limitado a lo que puedo tocar, no estoy limitado a lo que puedo gustar, no estoy limitado a lo que puedo ver. Como espíritus que provenimos del Padre, estamos siendo entrenados, formados, capacitados para movernos, gente, en otra dimensión o en otras dimensiones, según haga falta. Gente, se vienen tiempos tremendos. La Biblia nos habla de un tiempo que nunca hubo ni habrá. Lamentablemente para los que piensan que nos vamos antes de que la cosa se ponga fea en ese rapto, déjenme decirle que no es así. Leamos, estudiemos, entendamos lo que la Biblia dice a la luz del contexto, sin sacarlo de ahí y usar el versículo para acomodarlo, sino que lo podamos leer a lo largo y a lo ancho del contexto donde se viene hablando. Entonces, para los tiempos que vienen, va a ser necesario que nos podamos mover en esas dimensiones. Que podamos aparecer y desaparecer. Que podamos tal vez, no sé, comer maná cuando se nos restrinja el alimento. Y lo que haga falta. O movernos de acá para allá cuando, si llegan a implementarse las ciudades de 15 minutos donde no vas a poder salir de tu radio. Que eso es un propósito bien firme de la Agenda 2030. Entonces, gente, si no sacamos de la caja donde lo he puesto al Espíritu Santo y pensar que él solo puede moverse dentro de un ámbito o ambiente eclesiástico, si no logro entender su poder,
la razón por la cual Él está en este tiempo, su trabajo, su obra. Entonces, voy a tener una idea de Él muy limitada. Y en los tiempos que vienen, si me quedo con ese concepto, entonces no voy a poder sobrevivir. No vamos a poder sobrevivir, gente. Porque de la única manera que vamos a sobrevivir es que si entendemos su misión, su función, si entendemos lo que el Padre quiere hacer con nuestras vidas y va a hacer en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Si no entendemos aquello, entonces no vamos a sobrevivir, porque va a ser de esa manera, usando las diferentes dimensiones donde el Padre nos va a preservar, a esconder, a llevar, a alimentar. ¿Me entienden? Entonces, lo que sabemos del Espíritu Santo, hagamos el favor, gente, de romper las barreras y entender que es mucho más que eso. Y no solo eso. Porque de verdad vamos a estar en problemas. Y en problemas serios. Si no permitimos que el Padre nos expanda nuestro espíritu, expanda nuestros límites mentales para poder comprender lo que Él en este tiempo nos está enseñando. Hace bastante tiempo que el Padre me viene hablando de las dimensiones por las cuales Él nos va a hacer andar, por los portales que nos va a hacer meter. Pero tengo que estar dispuesto a romper mi límite mental para entregarme a lo que mi Padre me quiere enseñar. Y de esa manera poder ser conducido por el Espíritu Santo, por esos portales, por esas dimensiones. Entonces así el Padre poder preservar tu vida y aún en medio de tanto peligro, en medio de tanta hambre, en medio de tanto caos, que puedas cumplir tu asignación y no tener que irte antes de tiempo. ¿Sí? Gente, como ya les vine diciendo, el video anterior, nos vamos a tomar unos cuantos viernes, ¿sí? Para poder sacarle jugo a este tema, para poder entender, comprender y desarrollar más todavía el tema acerca del Espíritu Santo. Darle lugar a que Él se manifieste, darle lugar a que Él nos enseñe, darle lugar a que Él nos guíe. Porque hay mucho que desconocemos y tenemos que comprender. ¿Sí? Bueno, gente querida, el Señor los bendiga en gran manera. Recuerden entonces, mañana sábado, ¿sí? A las 7 de la tarde, si no me equivoco, nos vamos a estar juntando aquí en casa. Para el que quiera venir, sabe que está invitado, lo esperamos, pero para seguir desarrollando más este tema y poder tener mayor comprensión aún, de más allá de lo que sabemos, pero dejarlo que Él se manifieste, dejarnos que Él nos enseñe. Y la verdad que será maravilloso. Gente querida, un abrazo gigante para cada uno de ustedes, que tengan una bendecida noche. Y bueno, para los que nos veamos mañana, nos vemos mañana. Para los que no nos veamos mañana, entonces el próximo viernes, 9 de la noche, estaremos por este lugar con la serie del Espíritu Santo y con la tercera parte, si el Señor así lo permite. Gente querida, un abrazo enorme. El Eterno me los bendiga en gran manera. Nos vemos prontito si Dios quiere. Bendiciones. Shalom.